a un episodio más de Un Cotorro. Gracias por acompañarnos hoy de nuevo. Y si me has acompañado hasta aquí, pues probablemente ya llevamos varias semanas viendo la cronología de Génesis. Vamos a seguir haciendo eso hasta que se nos acabe Génesis. Y en el par de episodios anteriores veíamos Génesis 13 y veíamos el andar de Abraham en Egipto, en Génesis 12, y en Génesis 13 veíamos el tema de donde se separan Abraham y Lot. Lot es una figura un poquito controversial, por así decirlo, en la Biblia, y creo que la controversia está, no, tal vez no es muy controversial, pero hay una controversia al menos que yo noto, donde si leemos Génesis encontramos a un Lot, como veíamos la vez pasada, que voltea a ver hacia la llanura de Egipto, y voltea a ver a Sodoma y Gomorra, y termina viviendo ahí, ¿sí? Termina, dice el capítulo 19 de Génesis, en el versículo 1, donde empieza el relato del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, ¿sí? Donde empieza ese relato dice que Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que Lot era uno de los hombres principales en la ciudad. No sé si recuerdas, hay una historia en la Biblia de Absalón, el hijo del rey David, donde Absalón quiere usurpar el trono de su papá. Y la manera que usurpa el trono, una de las maneras en las que lo hace, es que se sienta a la entrada de la ciudad, a las puertas de la ciudad, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Los hombres, los principales, los políticos, las personas que tenían cierto grado de influencia se ponían ahí y platicaban y demás, ¿no? Entonces varias veces la Biblia usa esta expresión, a las puertas de la ciudad, y casi siempre tiene que ver con una posición de preeminencia en esa ciudad. Entonces, cuando llegamos al capítulo 19 de Génesis, resulta que Lot ya está ahí. Al finalizar el capítulo anterior veíamos precisamente cómo Lot dice que cuando se separa de Abraham, voltea a ver la llanura y dice que era como la tierra de Egipto, y luego dice que ahí pone sus tiendas, luego que puso sus tiendas hacia Sodoma, y luego terminamos en el 14 viendo que ya está viviendo ahí, ¿sí? Entonces es un desliz gradual de este hombre que de estar en comunión con Abraham, que obviamente pensamos, Abraham tenía comunión con Dios, tenía las promesas, suertudo Lot, que estaba con él ahí. Se separan por cuestiones de dinero, y después de esa separación Lot se va yendo hacia allá. ¿Cuál es la controversia? La controversia es que según Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro 2, dice, lo llama justo, ¿sí? Dice, libró al justo Lot, ¿sí? Hablando de Dios. Libró al justo Lot. Si nosotros leemos Génesis nada más, no pensamos que Lot sea una persona muy justa, ¿sí? Pareciera ser la historia como que lo sacaron del pescuezo, y Abraham, como que por el cariño que le tenía y demás, fue salvo. Vamos a llegar a esa parte de la historia, vamos a llegar a Génesis 19 y vamos a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra y la salvación que Lot tiene, al menos de su vida, por medio de Abraham. Pero aquí vamos a ver un par de aspectos de otro momento muy similar en el que Abraham hace esto. Quiero leer ahí en 2 de Pedro, versículo 9, estoy en el capítulo 2, el 7 es el que acabo de leer ahorita, donde dice, el justo Lot, libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y luego el 9 dice, ¿por qué? Dice, porque sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, ¿sí? Otra vez lo leo, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Eso es lo que hizo con Lot, libró a un piadoso de tentación y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esa es la explicación que Pedro da, y es un pasaje bastante profundo, que es parte de la explicación que Pedro da para el tema de Lot, ¿sí? Pone a Lot en el mismo contexto que Noé, aunque de Noé podemos decir que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y obedeció, y Lot no obedeció, Lot hizo todo lo contrario y demás. Y al final de cuentas nos dice el justo Lot. Esa justicia la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque nuestra la justicia humana, está acostumbrada a que te la ganas, ¿sí? Es algo que te ganas
por tu manera de ser, por cómo te portas, por tus obras y demás. La justicia en la Biblia es un poco diferente. Y te invito al siguiente capítulo. En la semana que viene vamos a ver el encuentro de Abraham con un hombre, ¿sí?, que se llamaba Melquisedec, ¿sí? Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Melquisedec, ¿sí? Dios es justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es esta paz? ¿Sí? Y curiosamente, Génesis 14 hace esto, nos da dos encuentros. Un encuentro de Abraham con unos reyes, un encuentro de Abraham en la primera guerra que menciona la Biblia, y segundo, el encuentro de Abraham con Melquisedec cuando termina esta escena. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, voy a darle lectura a algunos versículos de Génesis 14. Empieza dándonos el contexto de la historia, empieza diciéndonos en qué año pasó o más o menos por qué fechas, y tal vez para ti, para mí no significa mucho. Tal vez a los lectores originales decían, sí, mira, en mi libro de historia de primaria me hablaba de esos reyes, y son un montón de nombres difíciles de mencionar, al menos para mí. Dice Génesis 14:1 así: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe, Kiruriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el monte de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Me voy a detener ahí porque fue un pasaje difícil de leer. ¿Qué nos dice esta historia? Vamos a leer y vamos a pasar más tiempo del versículo 12 en adelante que en estos 11 que acabo de leer, pero quería resaltar dos cosas, y tal vez no son las más importantes, pero esta es la primera guerra que tenemos en la Biblia, ¿sí? Más adelante pudieras agarrar tu Biblia y leer guerra en los tiempos de los reyes de Israel. Puedes leer de guerras que se profetizan que van a venir después, de devastación, viene Babilonia contra los israelitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Antes de esta historia no tenemos tal cosa, no tenemos una guerra tal cual donde nos diga claramente pasó esto, pasó lo otro, fue fulanito contra sutanito y demás. No, esta es la primera vez que se menciona esto. ¿Por qué? Curiosamente es dinero, ¿sí? Curiosamente hay unos reyes que le dan dinero a otro rey y se hartan y dicen, ¿sabes qué? Versículo 4, 12 años tenemos haciendo esto, ¿sí? Tenemos 12 años dándole impuestos a Kedorlaomer y ya no le queremos dar, entonces nos vamos a pelear con él para ya no darle dinero. Y es la manera básica del hombre, y es la manera más básica. Las guerras ahorita porque son por dinero, por poder, por temas políticos, por temas económicos, y desde entonces viene acarreándose esto. Entonces es curioso ver cómo la Biblia lo menciona y cómo nos dice qué reyes, en qué momento y por qué. Como lo mencionaba ahorita, tal vez nosotros lo leemos y yo batallo para leerlo, tal vez tú batalles menos que yo, y decimos, ¿estos reyes qué? Y hay otro aspecto que quería resaltar. A veces cuando leemos la Biblia, como que nos olvidamos de todo lo que pasa alrededor,
Si nos olvidamos de que, bueno, Moisés, Abraham, los israelitas, Dios y demás, y nos olvidamos que había otros pueblos, y había otros pueblos, y había otras razas. Ya habíamos leído de la Torre de Babel. A Noé tiene sus 3 hijos, uno es maldito, y nos dice la Biblia las genealogías de Sem, y las genealogías de Cam, y las genealogías de Jafet, y tuvieron tales hijos, y vivieron tantos años, hicieron esto, hicieron lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué generaba? Pues obviamente generaba diferentes tribus, diferentes civilizaciones, diferentes poderes, diferentes intereses y demás. Y la Biblia no pasa mucho tiempo en esto. Hay historiadores que lo ven como una ofensa. Dicen, ¿por qué uno de los libros más antiguos que tenemos en esta vida, ¿sí? Y que nos habla tanto tiempo de un pueblo en específico, por qué pasa por alto tantas civilizaciones tan grandes, tan fuertes que hubo en ese entonces, ¿sí? Hay quienes han querido desacreditarlas. Dicen, bueno, es que esa civilización que viene ahí no existió, ¿sí? No hemos encontrado un solo fósil de la ciudad de fulanita, entonces no existió, entonces la Biblia es falsa. No. Pero curiosamente aquí sí tenemos un poco de eso. Aquí sí tenemos un poco de temas, como mencioné ahorita, políticos, sociales, económicos, intereses, pleitos y demás. Y vamos a pelearnos, hay guerra. Y se vinieron 5 reyes contra 4 y se pelearon. Se pelearon y se llevan de encuentro a Sodoma y a Gomorra, ¿sí? Se llevan de encuentro a Sodoma y a Gomorra. Dice en el 10, en el valle de Sidim, estaba lleno de pozos de asfalto. Cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, cayeron ahí. Salieron corriendo y les va mal, ¿sí? Dice, algunos que huyeron en esos pozos, otros huyeron al monte. Entonces, ¿qué pasó? Que tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Yo creo que la Biblia ni siquiera pasaría tiempo en esta historia si no hubiera un hombre que nos interesa un poco saber de él, ¿sí? ¿Por qué nos interesa saber de él? Porque es relacionado con Abraham, es sobrino de Abraham. ¿Por qué? Porque dice el 12, tomaron también a Lot. Y eso es lo que nos interesa hoy, esa es la razón por la que tenemos esta historia aquí, y eso es lo que vamos a ver un poco. Dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, ¿sí? Ya no estaban sus tiendas hacia Sodoma, ya no estaban en la llanura del Jordán, que se parecía a la tierra de Egipto, ya estaba en Sodoma. No solo eso, tenía muchos bienes. Recordamos que esta era la razón por la que se separó de Abraham. Tenía muchos bienes y se lo llevan y dicen, a ver, a este hombre con tantos bienes vamos a llevárnoslos, ¿sí? Seguramente vale algo, ¿sí? Entonces se separó de Abraham, codició la tierra, la escogió, ¿sí? No solo la vio, le gustó, sino que tomó una decisión al respecto, puso sus tiendas ahí y lo encontramos viviendo ahí. Y lo siguiente que sabemos es que ya el pobre chavo ya se lo llevaron secuestrado, prisionero de guerra. ¿Por qué? Por andar haciendo lo que nadie le llama, ¿sí? ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Lo vamos a leer ahorita. Abraham pudiera decir, no, pues él se lo buscó, él se lo ganó. Él se ganó ese castigo. Fíjate por andar ahí de codicioso. Lot, ¿quién te trae ahí? A ver cómo te sales de esa. Tus pastores se pelearon con los míos, etcétera, etcétera, ¿sí? Seguimos leyendo del 13 al 16, lo que queda de esta sección. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, ¿sí? Cuando nos dice que toman a Lot, ¿cómo lo identifica? No dice tomaron a Lot, el hombre poderoso, tomaron a Lot esto, no, tomaron a Lot, ¿sí? Hijo del hermano de Abraham. Esas eran las credenciales de Lot. Esa era su carta de presentación. Yo soy hijo del hermano de Abraham. Abraham es mi tío. Y seguramente Abraham ya tenía cierta fama ahí. Seguramente Abraham ya era alguien. Tanto que otra persona que andaba ahí en la guerra, que se escapa, va y le dice, oye, Abraham, pasó esto. Abraham, se llevaron a tu sobrino. Hubo una guerra, no sé si te enteraste, no sé si te diste cuenta de todos los ejércitos aquí, tanta muerte y demás. No sé si te diste cuenta, pero a ti te interesa saber esto, que se llevaron a Lot. Sí, lo anuncia Abraham el hebreo. Sigo leyendo el 13. Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Sí? Oyó Abraham, versículo 14, que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, sus parientes,
a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Sí? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Sí? Y se nos abre un paréntesis muy curioso que vamos a ver en el siguiente capítulo, porque vale la pena verlo por separado. Vale la pena ver a Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Ya sabemos quién es Lot. Ya sabemos que Lot es un hombre superficial, ya sabemos que Lot es un hombre materialista, ya sabemos que Lot es un hombre que no puede defenderse solo. Fíjate, Abraham sí lo pudo defender. Lot no, Lot se metió en broncas porque hizo lo que no debía, ¿sí? Y nos vamos a topar con este hombre Melquisedec, que lo primero que leemos de él nos hace pensar, bueno, ¿y quién es? ¿Es un Dios? ¿No es un Dios? ¿Es un ángel? ¿No es un ángel? ¿Es Dios mismo? ¿No es? ¿Quién es y qué hace aquí? ¿Por qué de pronto la Biblia nos los avienta? Hebreos capítulo 7, y si no lo has leído, te invito a que de aquí a la siguiente semana vayas y leas Hebreos 7. Y Hebreos 7 nos habla de un sacerdote, ¿sí? Y nos está hablando del sacerdocio de Cristo y lo está comparando con el sacerdocio de Melquisedec. Nos dice, es sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sí? Y es de las pocas personas, ahorita pienso en dos, una de ellas Juan el Bautista y otra de ellas Melquisedec, con el que el Cristo es comparado. Un humano, que es parte de lo que vamos a ver de Melquisedec, que nos dice, el Cristo es como él, ¿sí? El Cristo es semejante a Melquisedec. ¿Qué era el sacerdote? ¿Quién era ese sacerdote? ¿Quién era ese rey? Lo vemos el siguiente episodio. Quisiera quedarme con una lección un poco moral, tal vez, un poco práctica acerca de Lot y acerca de Abraham. Veíamos hace 2 semanas la historia de Abraham en Egipto. Veíamos un hombre que duda de Dios, un hombre que tiene las promesas de Dios y un hombre que duda y se va a Egipto y hace una regazón. Y veíamos las diferentes consecuencias, o algunas de las consecuencias que Abraham tuvo por eso, ¿sí? La sierva con la que después cometió un error, ¿sí? Todas estas cosas que en su momento y en el momento de la urgencia, en el momento del hambre, en la situación en la que estaban, le pareció la mejor situación. Y de pronto no, ¿sí? De pronto volteamos a ver y decimos, híjole Abraham, ¿qué hacías ahí? Es lo mismo con Lot. Volteamos a ver y decimos, Lot, ¿qué haces en Sodoma? ¿Qué estás haciendo ahí? Ya nos dice, ya leímos el versículo la semana pasada donde nos dice, es que Sodoma, los hombres de ahí eran malos, ¿sí? Y después vamos a ir al versículo 19 y vamos a encontrar lo mismo. Vamos a encontrar a Lot sabiendo el mugrero en el que está viviendo y diciendo, no hombre, yo aquí me quedo porque aquí me va bien, ¿sí? Para él parecía una buena noticia, para él parecía una buena situación, para él parecía la situación ideal en la que él quería estar. ¿Y cuántas veces no hemos hecho eso tú y yo? ¿Cuántas veces no hemos aguantado una situación porque, híjole, es que no hay de otra? Híjole, es que me va bien. Híjole, es que las consecuencias no están tan mal, entonces mis prioridades aquí medio se alinean y yo sé que estoy mal, pero mientras no pague las consecuencias, aquí aguanto, ¿sí? Aquí aguanto. Y de pronto viene una situación como esta. No nos dice Génesis, al menos aquí no, más adelante sí, pero no nos dice la situación de Lot, no nos dice que se arrepienta. Obviamente no se arrepintió. ¿Por qué? Porque después sigue viviendo ahí, ¿sí? Sigue viviendo en Sodoma, tanto que cuando Dios va a juzgar a Sodoma y Gomorra, ahí está, en medio de Sodoma, ¿sí? No le fue suficiente el regaño de Dios, no le fue suficiente la situación por la que pasó para decir, híjole, ¿sabes qué? Abraham ya me salvó, ya me echó la mano, tal vez yo le deba lealtad y me deba ir con él. Me voy a vivir con él, con la gente con la que él está, porque Sodoma me está yendo mal. No, tiene un regaño, tal vez, una reprensión, y él dice, no, regreso para allá, ¿sí? Cuando leemos de la historia de Sodoma y Gomorra, y me voy a adelantar un poquito, me voy a brincar ciertos capítulos, tenemos esta interacción de Abraham, donde entiende Abraham el principio de la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Un hombre que dice, Dios, si hubiera en ese lugar tantos justos, ¿mandarías juicio? Y Dios dice, no mando. Y empieza Abraham a negociar con Dios y dice, bueno, tal vez no hay, no me acuerdo los números exactos, pero dice, tal vez no hay 100, tal vez hay 50, Dios. Con 50 justos, ¿aguantas el juicio? Y Dios dice, sí aguanto el juicio. Con 20 justos, Dios, con 25.
con 12, con 10. ¿Sí? Y Dios continuamente le dice a Abraham, sí, si hubiera tantos justos, no mando juicio. La pregunta que seguía era decir, oye Dios, ¿y si hubiera un justo, mandarías juicio? ¿Cuál crees tú que es la respuesta a eso? Si está Sodoma y Gomorra en su perdición, y ahí está Lot que no entiende, y ahí está Abraham que ya lo fue a salvar una vez, y que otra vez sabe que lo va a tener que ir a salvar, y dice, oye Dios, si hubiera un justo, ¿mandarías juicio, sí o no? ¿Cuál crees que es tú la respuesta a eso? Ese es el principio de la intercesión. Y es uno de los principios, una de las cosas que la Biblia nos dice vino Jesús, el Mesías, el Cristo, a hacer por el mundo. Un justo muriendo por los injustos. ¿Sí? Y Dios canalizando su juicio sobre él. Y ya me adelanté un poco, pero creo que vale la pena ligar un poquito los pensamientos y ver cómo la Biblia va progresivamente enseñándonos cada cosa. Esta es la historia de Lot, o parte de la historia de Lot. Una advertencia para ti y para mí, una tarjeta amarilla, un semáforo en amarillo que dice cuidado. ¿Qué le pasó a Lot? Después lo vemos. El siguiente capítulo va a estar bastante interesante. Te invito a que lo esperes. La siguiente semana vamos a ver quién es Melquisedec, qué hace aquí. ¿Sí? Pero por ahora te agradezco, como cada semana, que me hayas acompañado hasta aquí. Y nos vemos en el próximo episodio. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier crítica, siempre, no lo digo nada más por decirlo, la verdad es que estoy siempre a sus órdenes. Gracias.